Y ahora sí. Ya, entonces, como les decía, vamos a ver un ejercicio práctico de un ejercicio y de aquí vamos a determinar las costaneras de techo y las costaneras laterales y columnas de vientos que tengo entendido que el profesor lo vio el día lunes. O bueno, les mostró ejemplos, planos y, y eso. Les habló también de los colgadores de techo, los colgadores cruzados, para evitar el volcamiento de las vigas. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Este es un edificio que yo ya lo tengo calculado, entonces estas esquemitas son los que le mando al proyectista. Por eso aquí están los, los perfiles, pero esto no los vamos a chequear. Vamos a ver primero las costaneras que están aquí, que van aquí. Y bueno, este edificio no tiene costaneras laterales, pero igual vamos a ver cómo se calculan, ¿ya? Y bueno, este es el edificio. Está la vista transversal. eh, Estos son como los ejes distintos. Y longitudinalmente están los marcos distanciados a 4 metros. Salvo aquí en el último tramo que está aquí cada 3 metros y cada 3,6. Ya. Les voy a mostrar mi planilla de cálculo. No es la mejor, pero porque yo lo que primero que fui haciendo fue determinar las cargas, la sobrecarga de techo, ¿ya? Y como les decía, que esto va según lo que indica la NSH 1537, que se las mostré las primeras ayudantías. Entonces aquí yo, por ejemplo, consideré una sobrecarga uniforme de mantención. De hecho, podría abrir las normas, que eso sería mucho mejor. 1537. Mira, justo me abrió, qué maravilloso, justo me abrió lo que quería. Ya, entonces ya, tengo la sobrecarga de mantención y esta sobrecarga se reduce por área tributaria y por la pendiente de techo, ¿ya? Y la pendiente tiene que estar en porcentaje. Entonces, con esta información, yo obtengo mi LR, ¿Ah? mi carga de techo. Se me ¿Acá, acá? cortó, se me cortó. No, no, no. Estoy mostrando el PowerPoint. No, Sí. no, qué desastre. Ya, Sí. ahora sí, ya. Entonces, no vieron nada, nada, ya. Bueno, esta es la sobrecarga de techo, esta es mi planilla de cálculo. Yo tengo aquí varias pestañitas en donde determino la sobrecarga de techo, las cargas de viento para el sistema principal de la estructura y también el de los elementos secundarios, que en este caso entra lo que son las costaneras y las columnas de viento. Ya, bueno, aquí les mostraba de que eh, la sobrecarga que yo considero para el techo es de 100 kilogramos por metro cuadrado, eh, que considera solamente el techo para mantención. Y esto lo indican en la 1537, que es la norma que les mostré como en las primeras ayudantías. Igual aquí tengo la norma que me abrió mágicamente en donde justo quería, en el 8,2. Y aquí está la reducción que se realiza por área tributaria y por pendiente de techo, y el F tiene que estar en porcentaje. En este caso, la pendiente de techo era 5%, entonces el R2 me quedó de 0,84. Entonces, aplicaba esta formulita. Bueno, finalmente con esas reducciones yo obtengo mi LR, que es mi carga de techo, que es 53,01, que es lo que voy a aplicar finalmente en cada marquito, ¿ya? Según todo va a depender del ancho tributario. Ahora vamos a pasar a la norma gigante, que es la de viento. Lo siguiente que realizo es determinar la carga de viento para el sistema principal de la estructura. Esto es importante porque yo, como les mencioné en las primeras ayudantías, el sismo y el viento son cargas eventuales, entonces una va a controlar frente a la otra.
Y una forma como para poder chequear esto es mediante los cortes basales, ¿ya? Entonces, ustedes ya en los ejercicios que han tenido que hacer en las tareas ya han tenido que determinar los cortes basales en X, en Y, pero no hemos visto la aplicación de lo que es el viento. Entonces, vamos a ir viendo paso a paso cómo determinarlo ya. Para eso, voy a abrir la norma para carga de viento, que es la 432, y vamos a ir utilizando el método 2 que es el método analítico, que es lo que comúnmente se utiliza. Este era el capítulo 7 parece. 7 sí. Chum, chum, chum. Ya llegamos. Capítulo 7 procedimiento analítico. Ya, entonces, lo que primero me va mostrando el capítulo 7 son los parámetros para determinar la distribución de velocidades, ¿ya? Aquí tenemos la velocidad básica del viento. Y como les he mencionado, esto depende de dónde va a estar ubicada la estructura. En este caso, la estructura que yo les estoy mostrando va a estar ubicada en Graneros, Rancagua, o sea, perdón, Graneros O'Higgins. Entonces, yo me voy a ir a los esquemas que me indica la norma y voy a buscar mi velocidad básica del viento. O sea que estaría por aquí. Aquí está la región de O'Higgins. Y mi velocidad básica del viento tendría que ser 35 metros por segundo. Ya, ahí lo indiqué. Después está el KD. No sé si está por orden. Sí, sí, está por orden. Ya. El KD es el factor de direccionalidad del viento y va a depender de tu tipo de estructura. Yo le puse 0,85 porque lo consideré como dentro de la categoría de marco registrado. Entonces yo aquí me fui a... ok, podría haber sido esta, SPRFB 0,85. Bueno, pero está bien. Si se dan cuenta, el valor va entre 0,85 y 0,95. Pero ya no estamos como dentro de esta categoría. Mm, mm, mm. Ya. Después tengo el caseta, pero aquí me aparece primero el factor de importancia, así que vamos a ver el factor de importancia. Yo lo clasifiqué como categoría 2, más que nada porque estas van a ser oficinas, entonces no lo consideré categoría 1, porque categoría 1 son eh, las estructuras provisorias, parece que eran. Lo voy a chequear. Categoría 3 y 4. ah, Vamos a ir a la 37, 37, 31, 70, 31, 71. 2017. Porque, ya aquí está. Ya, el edificio aquí dice categoría 1, estructuras aisladas y provisorias, provisionales, no destinadas a habitación, no clasificables en las categorías de ocupación 2, 3 y 4, que representen bajo riesgo para la vida humana. Yo no lo quise considerar aquí, así que me quedé en la categoría de ocupación 2. Todos los edificios y otras estructuras destinadas a la habitación privada o al uso público que no pertenecen a las categorías de ocupación 1, 3, 4 y edificios u otras estructuras cuya falla puede poner en peligro otras construcciones en las categorías de ocupación 1, 3 y 4. Son oficinas, en resumen. Entonces le puse categoría 2. Y para eso la norma, la 427, ay, se me perdió, era el 7.1, ¿cierto? Em, no, esta es la 427. Detalles, detalles. Me equivoqué de norma. Ya está.
Ahora sí. Ya, entonces, para la categoría 2 el factor de importancia es uno. Y aquí igual no se olviden revisar esto porque estos factores de importancia no son los mismos, por ejemplo, que aparecen en la 2369. Así que igual, cuidado. Ya, entonces aquí le puse un factor igual a uno. Después, veamos cuál es el que sigue. Ya, aquí está la clasificación de rugosidad de la superficie. Yo lo clasifiqué como categoría de exposición D. Pero veamos primero la categoría de rugosidad de la superficie. Aquí. Áreas planas y despejadas y superficies de agua. Esta categoría incluye terrenos planos, barrosos, salinos y hielo sin quebrar. Eh, yo lo consideré como en esta clase, en esta categoría, en rugosidad tipo D y exposición D, porque era un terreno agrícola, entonces no había nada como construido, era terreno plano. Entonces dije, ya, bueno, exposición D. Ese fue mi criterio. Y bueno, con esa información yo determino eh, mi factor alfa y zeta g. Y con estos parámetros yo obtengo mi kz, ¿ya? Que es el coeficiente de exposición de la distribución de velocidades. Entonces sigamos bajando porque esto está en esta tabla. Yo tengo dos opciones para determinar mi kz, ¿ya? Puedo utilizar esta tabla según mi exposición, o puedo utilizar estas ecuaciones que me entrega la misma tabla 9, ¿ya? Y bueno, en este caso va a depender de la altura. Creo que aquí te permite interpolar en caso de que no esté tu altura. Recuerdo haberlo leído. Bueno, pero yo en lo personal utilizo estas ecuaciones, ¿ya? Entonces aquí yo veo la altura de mi estructura, en en qué ecuación se encuentra. Bueno, aquí en los límites, o sea, si es menor a 4,6 o es superior. Entonces aquí yo necesito los parámetros ZG y el alfa. Y estos no los encuentro acá, así que tengo que seguir bajando porque eso los voy a encontrar en la tabla 12. ¿Ya? Dice, el ZG corresponde a la altura nominal de la capa límite atmosférica y el alfa corresponde al exponente de la ley de potencia de la velocidad de ráfaga. Entonces nos vamos a la tabla 13, o sea 12, que está más abajito. Aquí está la tabla 2, ¿sí? Constante de terreno de exposición. Yo había clasificado mi estructura en exposición D, entonces mi alfa es de 11,5 y mi ZG, que está en media en metro, es de 213,36. Entonces, ahí está. Entonces yo vuelvo a la tabla 9, que está más arribita, y bueno, calculo mi caseta. ¿Ya? Y me resulta 1,031. Ese es mi parámetro. Y aquí me faltaba el caseta. Este estaba pendiente, entonces sigamos bajando. Efectos topográficos. Yo, la verdad, desconozco cuál, cuál va a ser como a veces, bueno, la verdad mi salida siempre es estas dos líneas. Dice, si las condiciones del sitio y la localización de las estructuras no corresponden a las especificadas en 7.7.1, entonces caseta T se debe considerar igual que uno. Tienes dos opciones, o calcular mediante esta ecuación, que es la ecuación 5, donde vas a obtener los parámetros necesarios en esta parte. Aquí tiene la figura y la tabla, o esta otra salida. Yo utilizo esta salida, así que por lo general utilizo kzt igual a 1. ¿Ya? Entonces sigamos. Con toda esa información, recién, sí, pero con esta información puedo obtener mi distribución de velocidades, que está en el 7.10 de la norma de viento.
Entonces, mi caseta es 0,613 por caseta, que viene siendo 1,031, por KZT, que consideré igual a 1, el KD, que era 0,85, la velocidad básica del viento al cuadrado, que era 35 metros por segundo, porque está ubicada en la ciudad de Graneros, y el factor de importancia, que es igual a 1. Entonces, con toda esa información, obtengo 67,13 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ya? Em, Aquí trabajan en Newton por metro cuadrado, pero ustedes pueden hacer las conversiones pertinentes. Yo aquí lo dividí por 981. Ya, ¿qué tenemos pendiente ahora? Como les dije que íbamos a calcular em, la carga de viento para el sistema principal, me voy al final, 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 porque aquí están las ecuaciones que voy a necesitar. Em, Creo que por aquí era. Aquí está. En el 7.12.2 se encuentra la ecuación que es utilizada para el sistema, para el cálculo de la presión del viento para el sistema principal. Eh, para el caso de las construcciones rígidas de cualquier altura, se utiliza esta fórmula. Entonces, esa es la que vamos a aplicar. Pero nosotros solamente de momento tenemos la distribución de velocidades. Nos falta determinar el G, el C, el CP y el GCPI. ¿Ya? Pero quería mostrarle las ecuaciones. Entonces, ahora vamos a subir para poder ver el efecto ráfaga, que es el G. ¿Van entendiendo o tienen alguna duda de cómo estamos determinando algún parámetro? Eh, Sí, sí, se entiende. ya, entonces sigamos. Ahí está la distribución de velocidad, el efecto ráfaga estaba por aquí arriba. Y aquí está el factor del efecto ráfaga, que es el G. Aquí también tenemos eh, varias salidas. Dependiendo de tu estructura, si es rígida o si es flexible, la norma te indica dos fórmulas. Esta formulita es para si tu estructura es rígida y si es flexible, te da otra opción. Aquí. Ese es tu G. Pero para el caso nuestro, estaría aplicando esto. Yo en lo personal nunca utilizo esta fórmula, eh, así que utilizo la salida que me da la norma. Para estructuras rígidas definidas en la cláusula 3, el factor de efecto ráfaga se debe considerar como 0,85 o se calcula a partir de la fórmula. Mi salida es 0,85, así que yo utilizo 0,85. Y yo me hice esta tablita donde indico muro barlovento, muro sotavento y el techo. Em, entonces, aquí tengo mi G, supongo 0,85. Ahí. Después lo otro que teníamos pendiente era calcular el CP. ¿Cuál es el CP? Si vamos a bajar. Ah, bueno, el primero que me aparece es el coeficiente de presión interna, que es el GCPI. Ya, entonces veamos este. El coeficiente de presión interna, GCPI, se determina de la tabla 13, basada en la clasificación de cerramiento de los edificios. Como este es un edificio de oficinas, no va a ser abierto. Entonces, como es un edificio cerrado, el GCPI es más 0,18 y menos 0,18. Estos son mis dos valores que voy a considerar para determinar mi presión del viento. Entonces yo aquí tengo el GCPI positivo, que es 0,18, y el GCPI negativo, que es menos 0,18. Ya, el siguiente. Factor de reducción, esto no, aquí está. Coeficiente de presión externa CP. El coeficiente de presión externa para SPRFB
CP se entrega en la figura 6, 7 y en las tablas 14, 15, 16. La combinación del factor del efecto ráfaga y el coeficiente de presión externa se entregan en la figura 8 para construcciones de baja altura. Los valores del coeficiente de presiones y del valor del efecto ráfaga de figura 8 no se deben separar. Nosotros vamos a utilizar esta tablita. Bueno, porque más abajo en la ecuación me mandan a buscar el CP en la tabla 14. Entonces vamos a sacar dos datos, el muro Barlovento y el muro Sotavento. Estas definiciones, Barlovento, Sotavento, eh, esta es la página 47, están al comienzo, de hecho yo las tengo destacadas. Aquí está. El sotavento es la parte opuesta a aquella de donde proviene el viento. Y el barlovento está más arribita. Es el sector desde donde proviene el viento. Ya. Entonces, era la página 47. Entonces aquí yo tengo mi CP. Y mi CP depende de mi L y B. ¿Qué es L y qué es B? B corresponde a la dimensión horizontal del edificio medidos en dirección normal al viento, expresada en metros. Y L corresponde a la dimensión horizontal del edificio medidos en dirección paralela al viento, expresada en metros. Entonces, yo aquí tengo mi información. Entonces B, que vendría siendo, todo va a depender de cómo esté considerando el viento. En este caso, yo voy a considerar el viento en la dirección longitudinal. Entonces es el viento que golpea la cara transversal, ¿ya? Que va en el sentido de X. Entonces, la dimensión horizontal del viento medidos en dirección normal al viento vendría siendo los 14,8 metros que mide el marquito transversal y longitudinalmente, o sea, y la dimensión horizontal del edificio medido en dirección paralela al viento es 42,6 metros, ¿ya? Que es el lado largo. Entonces yo genero mi relación que aparece acá y determino el CP. Para el caso de los muros Barlovento siempre va a ser 0,8. De hecho, aquí yo lo tengo en color negrito porque es un valor que no va a cambiar. Pero para el caso del sotavento, va a depender de dónde se encuentre esta relación de los lados del edificio. En mi caso, se obtiene un 2,9. Entonces, podríamos decir que estamos por acá, entre el -0,3 y -0,2. Entonces, yo aquí consideré -0,3. Aquí pueden interpolar, pero yo consideré -0,3 así a secas. Estaba el 3 más cerca, consideré que era más cerca del 2 y ahí me quedé. Pero lo ideal es que ustedes lo interpolen. Y el otro, bueno, para lo que es la fuerza, el determinar el corte de viento, con esta información ya basta. Entonces, ¿cuál es mi presión del viento? Si se dan cuenta, cuando GCPI es positivo, bueno, primero voy a mostrarles mejor cómo es la explicación del muro a Barlovento, porque, por ejemplo, aquí tengo mi casita. Para mí el barlovento es como el viento que entra y el sotavento el viento que sale. Entonces, insertar. No sé. El viento aquí golpea en barlovento y en la otra cara en sotavento. Por eso yo siempre digo es como el viento que entra, barlovento. Y el viento que sale,
sotavento. Y para el caso, por ejemplo, del techo, está lo que es la presión y la succión. Y aquí es como la misma dinámica, porque cuando es presión, el viento golpea el techo de esa forma, mientras que cuando es succión, el viento sale del techo. Como, por eso es como el viento que sale, el viento que entra. No sé si es una buena definición, pero por lo menos así no se me olvida. Entonces, adiós casita. Bueno, se supone que ya con esta información yo puedo obtener mi presión de viento, reemplazando en la fórmula que estaba bien abajito, en el 7.12.2, parece que era. Y aquí está. Reemplazo y tengo mi P. Entonces, mi Q, bueno, ¿por qué le puse esto? Ya, bueno, no importa. Eh, Mi Q me da 57,71 en Barlovento y de menos 5,03 en Sotavento. Que sea negativo, como les decía, no es que vaya para el otro lado, sino que es como que te está diciendo que como que está saliendo el viento. Mm, no sé si es la mejor explicación, pero sirve, al menos para mí. Em, ¿Se entiende? ya, perfecto. Ya, entonces la presión de viento total que golpea, por ejemplo, en el sentido longitudinal, vendría siendo la suma, bueno, no la suma, sino que em, el viento en barlovento menos el viento en sotavento, y me da este valor. Para el caso de GCPI negativo, me debería dar exactamente lo mismo. Entonces, yo voy a considerar este menos este otro y me da exactamente lo mismo. Entonces, da lo mismo al final si es GCP positivo o negativo, yo tengo que llegar a exactamente la misma presión de viento, o sea, la misma carga de viento para la dirección longitudinal. Entonces, con esta información yo ya puedo determinar mi corte, que vendría siendo en el área que golpea el viento. Entonces, como yo sé que el viento en la dirección longitudinal golpea mi marco, mi marquito, este, yo determiné el área. Entonces, quizás no muy bien, pero una aproximación. Tomé el B, que es 14,8, y lo multipliqué por la altura. O sea, al final como que consideré aquí un rectángulo. Entonces aquí, que es la altura máxima, estará 3,9 y lo multiplico por la carga de viento que obtuve mediante la fórmula y me da un corte basal de 3,6 en la dirección longitudinal. Esto mismo tengo que realizarlo para el sentido transversal, que es cuando el viento golpea en el lado largo del edificio, y se van a dar cuenta que igual eh, o sea, este lado controla frente al otro, porque me va a dar un corte mucho mayor. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces aquí yo tengo la información para el muro en Barlovento y Sotavento. Lo que sí, aquí me cambian las dimensiones, porque recuerden que B correspondía a la dirección normal al viento, y ya la dirección normal al viento ya no es el lado corto, sino que el lado largo. Entonces aquí la relación me cambia. Entonces ya no es 2,9 sino que era 0,3. Entonces de la tablita estaría en el primer caso, que va entre 0 y 1. Mm, mm, mm. Este, este. Para el caso del sotavento. Entonces ahí me cambia el menos 0,5 y eso sería para el viento. Entonces ya con esta información
yo puedo comparar los cortes que tengo con el sismo. Por ejemplo, yo acá tengo el sismo y mi corte sísmico en la dirección Y es de 44,52 versus el corte basal en el sentido Y, que es de 11,28. Entonces, con esto yo puedo justificar que, eh, que el diseño lo controla las cargas sísmicas. Y con eso se olvidan de todas las combinaciones que incluyen al viento. ¿Ya? Ahora vamos a continuar con lo siguiente, que es para los elementos secundarios. Dentro de esta categoría entran las costaneras. ¿Y dónde está mi planillita? Ya, esta yo les dije que es una planilla. No es una memoria de cálculo, pero está relativamente ordenada. Ya. Em, ¿Qué pasa para los elementos secundarios? Aquí ya no me sirve la ecuación que habíamos visto, que era para el sistema principal. Entonces nos vamos abajito. Yo no entiendo por qué las ecuaciones están al final, deberían estar al comienzo. No tiene ni un sentido esto. Ya, y las ecuaciones, aquí está. El 7,12,4 dice elemento secundario y de revestimiento. Entonces aquí están mis ecuaciones. Y entonces, vean, aquí yo tengo mi presión, mi distribución de velocidades porque también tengo que utilizarla. Y aquí tengo mi costanera de techo. Entonces, ¿cuál es la distancia de mi costanera de techo? Mi costanera de techo va a ir en ese sentido. Entonces, el largo de mi costanera va a ser de 4 metros. El largo más desfavorable, porque aquí son 3 metros, creo que era. Es más desfavorable que el largo sea mucho mayor. Entonces, trabajo con los 4 metros. El BT corresponde al ancho tributario. Por lo general, las costaneras están separadas entre 1 metro y 1,5 metros. Entonces, yo aquí me ingresé el 1,5. Esa va a ser la distancia entre costaneras. Entonces, procedo a determinar los parámetros que corresponden al GCPI, que es 0,18 y menos 0,18 de la tabla 3. Ven aquí me dice, vaya a la tabla 13. Entonces uno va a la tabla 13, ya está la información que necesito. Aquí era según el tipo, si la estructura era un edificio abierto, cerrado o semiabierto, parece, o semicerrado, bueno, algo así. Y tengo 0,18 menos 0,18. Después determino mi área efectiva. ¿Y para qué determino mi área efectiva? Para determinar el coeficiente de presión externa, que es según lo indicado desde la figura 9 hasta la figura 18. Entonces nos vamos a la figura 9 y a la 18. Bueno, hasta la figura 18, que son estas. Entonces, sí, efectivamente son estas. Figura 8, la 9. Ya, entonces aquí, ¿qué me dice? Elemento secundario y de revestimiento. La combinación del efecto ráfago con el coeficiente de presiones externas para elementos secundarios y de revestimiento se determinan según lo indicado desde figuras 9 a 19. Los valores del coeficiente de presiones y del factor del efecto ráfaga no se deben separar. Entonces aquí yo tengo un edificio de 2 aguas. Me dice coeficiente de presión externa para muros con altura menor a 18,3 metros en elementos secundarios y revestimientos, estructuras cerradas y parcialmente cerradas para el método 2. Entonces mi estructura, como tiene una altura máxima de 3,9 metros, tiene 2 aguas, se parece a este mismo edificio, entro en esta categoría. ¿Ya? Y eso. Entonces, bueno, creo que me equivoqué aquí, porque parece que esto es para los elementos, por ejemplo, las costaneras de laterales, esta me sirve, pero como voy a obtener, necesito determinar las costaneras de techo, tengo que seguir bajando.
Ya. Pero es lo mismo. Que va a depender de si mi techo tiene dos aguas, que este es el caso. Dice coeficiente de presión externa para techo de dos aguas con ángulos de menores a 7 grados y de altura menores a 18,3 metros para elementos secundarios y revestimiento. Ya, ahora sí. Ya, entonces aquí se me muestra la planta de techo y la área efectiva que yo les mencionaba hace unos minutos es para entrar a este gráfico, porque con el área efectiva yo aquí obtengo el valor del coeficiente de la presión externa. Entonces, mi área efectiva es de 6 metros cuadrados. Entonces, yo lo que hice fue tirar una línea rojita y decir, bueno, los 6 metros cuadrados están aproximadamente aquí. Ahí lo tiré como al medio, la verdad, pero está ahí, en ese tramo. Y entonces yo lo que digo, a lo mejor, sí, ya entonces aquí tengo el 0,2 y menos 0,2. ¿Por qué? Porque de acá yo tomo este gráfico, el 2 y, y este otro, uno 2 y 3. Uno 2 3. Entonces me da 0,2 y 0,2. Ya. Siempre tengo que tomar los dos valores, el valor positivo y un valor negativo, porque el negativo son las succiones, el viento que sale, pero viéndolo desde el techo, como el viento que golpea hacia arriba. Ya, entonces con esta información yo reemplazo en la fórmula que les mostré y obtengo una presión que está asociada al el GCP positivo y el GCPI positivo y succión, que está asociada a lo que es el GCPI negativo y el GCP negativo. ¿Ven? Aquí me da negativo, incluso este me controla. Y con esta información yo tengo que considerar el resto de las cargas que están involucradas en el techo, porque la costanera de techo va a soportar lo que es el peso de instalaciones, el peso del panel que corresponde a la cubierta de techo, la sobrecarga de techo que también la tengo que considerar y en este caso muy particular tengo unas cajas de aire acondicionado que también las agregué. Entonces la sobrecarga de techo, que es el primer paso que yo realizo, está aquí. La caja de aire acondicionado es de 450 kilogramos por metro. El peso del panel, yo aquí consideré de 10 kilogramos por metro cuadrado como valores bien aproximados, porque como no lo sabía, no lo tenía claro, dije ya, bueno, 10 kilogramos por metro cuadrado. Para el caso de las costaneras, consideré también lo mismo, porque es algo que todavía no lo tengo definido. Y para las instalaciones, que le consideré 10 kilogramos por metro cuadrado. Son las instalaciones por arriba. Y tengo las combinaciones de carga asociadas a lo que les acabo de mencionar. Tengo la carga de peso propio, la del peso más la sobrecarga de techo y el peso más el viento, ya que hice las combinaciones según para el caso de presión y para el caso de succión. Para el caso de las costaneras, no siempre van a estar controladas por lo que es el viento, por eso tengo que considerar las combinaciones también estáticas, que son las dos primeras. Entonces, en este caso particular, controla la carga estática, que es la verdad es lo que comúnmente ocurre, pero eso no significa que no tenga que chequear esto otro, porque igual es bien poca la diferencia que me salió. Entonces, con esto yo calculo mi momento máximo, que al final va a ser el momento de una viga simplemente apoyada, el clásico QL cuadrado octavos. Entonces aquí yo lo calculo
y lo reemplazo en la planillita. ¿Ya? Aquí el profesor igual les mencionó que para el caso de las costaneras es común utilizar perfiles C20 porque, bueno, es lo común, es lo común. Y eso es lo que yo intenté hacer. Entonces, yo voy a abrir una planilla para que veamos algo. Ahí está. Voy al perfiles C plegados y voy a ingresar mi información. Voy a ingresar esto mismo, pero quiero mostrarles algo. Primero, la costanera va a medir 4 metros, ¿cierto? Porque esa es la distancia entre marcos. Vamos a hacer que no tengo colgadores, entonces mi LI y mi LX es exactamente lo mismo. Aquí mi momento es de 109,6. Ahí tengo toneladas centímetros. ¿Y cuál era la costanera que yo había definido? C20 13,1. No me cumple. Pero es porque yo no estoy considerando ningún restrictor del volcamiento. Y para restringir el volcamiento se utilizan los colgadores cruzados, ya que por lo general están ubicados eh, cada un, eh, cada un medio o cada un tercio. En este caso vamos a probar qué pasa si pongo un restrictor de volcamiento, un colgador cruzado, cada un medio. Ahí ya me cumple. Entonces yo puedo utilizar este perfil en el largo de 4 metros, pero tengo que colocar colgadores cruzados. Los colgadores cruzados por lo general son Fi 12. Así que eso. Sí, me da cierto, sí, sí, es lo mismo. Ya. Eso respecto a las costaneras. Lo otro que se tiene que determinar una vez que ya calculamos las costaneras de techo es el panel, o sea, la cubierta, ¿ya? Y eso lo pueden obtener a través de catálogos. Yo aquí saqué un pantallazo, pero voy a abrir el catálogo porque lo tengo. Este es un catálogo de Syntac, ¿ya? Cubiertas y revestimientos. Lo saqué de internet. Aquí tiene muchos tipos de cubierta, pero para estructuras industriales o en la práctica se utiliza harto lo que es el PV4 y el PV6, porque sirve como cubierta lateral y de techo. Eh, Aquí está el PV6 y este es el PV4. ¿Ven? Ya, entonces me indica una tablita de cargas. Y yo tengo, y que depende de la distancia entre costaneras que yo definí por cálculo. Entonces yo había dicho que las costaneras iban a estar distanciadas a 1,5 metros. Bueno, ahora que les mostré esto, ya puedo abrir el Excel. No sé si ven, ¿se ve bien? Bueno, Sí, está bien. ya. Entonces aquí tengo mi carga Q. Yo aquí lo tengo por kilogramos por metro, pero lo dejo en kilogramos por metro cuadrado al dividir esto por 1,5. ¿Ya? Entonces, esta es mi carga, lo que me indica acá son las cargas admisibles del panel. Y yo me voy busco un valor superior a lo que me da, porque este no me sirve, o sea, el panel PV6 de espesor 0,4 no me sirve. Entonces,
sigo bajando. Espesor 0,5, estoy en 312 y yo tengo 365, tampoco me sirve. Sigo bajando. 424. Aquí ya me, el valor es superior a lo que yo ya tengo, así que me cumple. Entonces, de esta forma, ustedes como que obtienen la selección de lo que es la cubierta de techo, ¿ya? Y eso, pues, entonces esto lo que vamos a utilizar es una cubierta PV6. Yo no lo había calculado, la verdad, yo pensaba de que con lo que había hecho bastaba. Y esta semana me enteré de este catálogo y dije, oh, qué novedad. Bueno, sigamos. ¿Qué, qué tenemos pendiente todavía? Em, las costaneras laterales. Bueno, para las costaneras laterales exactamente lo mismo, pero a diferencia del caso del viento, o sea, de las costaneras de techo, estas están controladas solo por el viento, ¿ya? Entonces, lo que hicimos acá, adiós, adiós, nos serviría solamente lo que es el W, ¿ya? Entonces, con eso es suficiente y determino mi momento máximo y con eso calculo el, la costanera el perfil que sea más óptimo. Pero eso quería decirle, así que estas se olvidan. Y lo otro es que para la costanera lateral no necesitan la carga de succión, o sea, la carga negativa del viento que sale, que sale, sino que se quedan con el máximo. Y para eso ya no nos servía la tablita que habíamos, o sea, las imágenes que habíamos visto, sino que era la de más arriba. Aquí, como son costaneras laterales, la figura que aplica es esta. Entonces, a partir de este gráfico, yo entro también con mi área efectiva y me quedo con el valor máximo, máximo absoluto, ¿ya? Aquí ya no aplica el tema de colocar el negativo. Y solo están controladas por el viento. Y para el caso de las columnas de viento, eh, ¿ustedes saben para qué son las columnas de viento? ¿O se les ocurre o no? Cri, cri. No, la verdad es que no, no sé. Ya. Las costaneras, o sea, las columnas de viento sirven porque yo no puedo tener, por ejemplo, en este sector una costanera que mida 14,8 metros. No puedo. Entonces yo coloco unas columnas de viento para poder apoyar la costanera. Esa es la función de la columna de viento. Sirve de apoyo. Entonces, ¿cómo se calcula? Al viento, al igual que las costaneras laterales. Y en este caso yo no tengo ninguna costanera lateral, pero tengo otro edificio en que sí tuve que calcular. Así que voy a mostrárselos. Era Wandes. Esto sí que está medio desordenadito. Ya, aquí tengo una columna de viento. ¿Ven? Si se dan cuenta, yo aquí, bueno, estas son mis dimensiones. Tengo la altura de la columna, mi ancho tributario, el GCPI, que en este caso es 0,18, porque me olvidaba del menos 0,18, ya no aplica. Y el GCP, que lo obtengo mediante este grafiquito. No se ve muy bien, a ver, no sé si lo puedo, sí, creo que se ve mejor. Ya, entonces tengo 48 metros cuadrados. Estoy como por acá. Entonces aquí tengo el menos 0,8 y el más 0,7. Me quedo con el máximo absoluto que es 0,8. Entonces ese es mi coeficiente de presión externa.
Con esto yo determino mi carga máxima de diseño y el momento máximo generado por el viento, que es de 399,67 toneladas centímetros. En este caso utilicé una columna de viento de perfil H20 y esa es la famosa función de las columnas de viento. Así que eso para este elemento. Y bueno, eso sería la ayudantía de hoy día, chicos. Cómo determinar estos elementos secundarios a partir de la norma NSH 432. Y lo otro que quería mencionarles, chiquillos, es que la próxima clase, el lunes, va a ser online, porque el profe creo que va a trabajar con el SAP, entonces va a estar, es mejor hacerlo de esa forma. ¿Y qué más? Ah, bueno, eso lo va a oficializar ahora pronto. La pauta de su tarea está lista, pero está en revisión, por eso no la hemos subido. Y eso, ¿cómo van con la tarea 5? Que es para mañana? La Isidra me comentaba que tenían algunos problemas con el tema de la modelación, porque no conocían muy bien el programa. O sea, sí, igual ha sido más complicado el tema del SAP, pero he avanzado harto. Me queda como sacar datos y todo, pero la verdad que perdimos, o sea, he perdido harto tiempo en como ir buscando cómo hacer las cosas, pero bien aprendiendo. Y está corriendo, no se cae. Ah, ya, muy bien. Como sugerencia es que siempre cuando realicen un modelo, chiquillo, generen un respaldo, porque a veces de la nada el SAP muere y perdieron toda la información, y eso es horrible. Así que yo por lo menos lo que hago es tomar todos los archivos que se generan en el SAP y los copio en otra carpeta, y los voy actualizando de vez en cuando por cualquier cosa, porque uno nunca sabe. Así que, bueno, eso. Mañana espero sus tareas. También espero poder subirles pronto sus revisiones de las tareas 04. ¿Y les sirvió lo que les subí el otro día o no? De las fundaciones. Ahí había como un ejemplo de aplicación para el caso de una fundación aislada. No sé si lo vieron. Y que se calculaba el área de apoyo mediante los gráficos especiales. Sí, gracias. Vaya. Gracias por subirlo. Ya, ese era un ejercicio que a lo mejor les podía servir. Así que eso, por si acaso, ¿ustedes saben de Carmen? ¿Ella no puede asistir a la ayudantía o...? Me parece que no, parece que tiene tope horario. Ah, ya, Yo creo que entonces todos daré. somos culturales. Ya. Entonces, sí. Pero parece que ella había hablado con el profesor. Ah, ya, ya. Bueno, esa sería la ayudantía, chiquillos. Espero que les haya gustado y ojalá sea útil para sus próximos trabajos. Y cualquier cosa que necesiten, estoy al alcance de un correo. Muchas gracias, te pasaste. Así que eso, ya. Que estés muy bien. Igual Buen fin de ustedes semana. que tengan buen fin de semana. Adiósito, chao. Igual tú, gracias, chao.